personajes complejos. Su pintura se presenta desafiante ante la realidad marginal del puerto. Se inició como publicista de exteriores y hoy ocupa un sitial en la plástica, por su lenguaje crudo y frontal en medio de censuras, polémicas y alegría. Esta noche, Jorge Jaén. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos a todos, buenas noches, aquí en el programa El Guaraguao. Lastimosamente, como a todos nos pasa, tenemos problemas con el internet y eso nos obligó a que nos demoremos, yo creo que nos hemos pasado casi una hora. Pero bueno, al fin hemos podido desconectarnos y más que nada agradecer a nuestro invitado de esta noche, a Jorge Jaén, quien tuvo la amabilidad de también esperar durante todo este problema que nos suscitó y creo que a todos nos pasa con el internet. Así que Jorge, buenas noches y gracias por estar aquí y de igual manera también gracias por esperar. Muy buenas noches, Miguel. Un placer inmenso estar en tu programa y ojalá que todos los que estén observando este maravilloso programa sepan disfrutar por el tiempo de que estamos, ¿no? Muy buenas noches. Gracias, Jorge. Bueno, vamos iniciando, ¿no? Y yo creo que para hablar de la obra de Jorge Jaén, no solamente hablar de la plástica, ¿no? Porque eso también es parte esencial, pero yo creo que hablar de la obra pictórica de Jorge significa hablar de Guayaquil. No se puede analizar la obra de Jorge sin analizar Guayaquil, sin entender Guayaquil, sin entender la idiosincrasia, la cultura, sin entender de que la obra de Jorge recoge y plasma las agonías de una ciudad cambiante, plasma ese simbolismo anacrónico de esa ciudad oculta, de esa ciudad de la subalternidad, de la miseria, del hambre, esa ciudad que no es tan vista, ¿no? Que no es tan visibilizada por el entorno político local, pero que en la obra de Jorge está impregnada y es como un golpe fuertemente a la ciudad, fuertemente a la política y de una manera abismal dentro en el entorno social, ¿no? de la población. ¿Cómo tú consideras tu obra después de tantos años de tu carrera? ¿Cuál es la proyección que crees que tiene tu obra en este momento? Bueno, como mi obra netamente se refleja la problemática social de nuestra ciudad, de nuestro país en sí. Este Guayaquil maravilloso, oscuro, alegre, de fiesta, de tragedias, de muerte, de cárcel, de manicomios, de todo esto, es verdaderamente la esencia de mi obra. Yo creo que las maneras más claras de poder medir la problemática de la sociedad y cómo nos trata en sí los gobiernos que están al mando, y es esa razón, ¿no? De cómo la podemos medir en las cárceles, en los submundos, en los suburbios, porque ahí está el resultado de cómo un Estado trata al ser humano, ¿no? Y yo trato de recoger visualmente esa poética nocturna de Guayaquil. Además que por eso es que mis exposiciones y mis proyectos que yo he realizado no tan solo han sido en galerías o en museos,
Yo creo que Guayaquil es un gran lienzo, ¿no? Donde nosotros podemos poner de manifiesto nuestro trabajo. Bueno, he venido realizando exposiciones, por ejemplo, en un barrio de la tolerancia, donde se puede medir verdaderamente dónde está enfrascada este problema social muy grave, ¿no? Y en realidad Guayaquil se convirtió en una penitenciaría gigante. Estos sectores como Guasmo, Prosperina y todos estos lugares se convirtieron en favelas, tal vez por eso, por una falta de educación, por una falta que estos ministerios verdaderamente toquen al joven y lo eduquen. Pero no ha pasado en nuestra ciudad. Entonces los artistas hemos tomado esa herramienta del arte para poder manifestar y hacer una gran revolución a través de las artes. Oye, hay una cosa interesante, ¿no? Tú hablas de tus exposiciones y dentro de las exposiciones que tú has tenido, también fue en la 18. Sabes que justamente la primera vez que yo conocí a Jorge Jaén, a la obra de Jorge, ya directamente fue justamente, yo fui uno de los que concurrió pues a la exposición que hiciste en la 18. Justamente recuerdo que en los exteriores de Barricaña, uno de estos carros de fiesta, que ahorita se me escapa el nombre, Una chiva. Gente, no, ¿cómo? La chiva, justamente la chiva. Claro, Había una una chiva chiva. justamente afuera de Barricaña. Y estaba así como un tour turístico, ¿no? Hasta que se llene la chiva para poder viajar hacia ese submundo, ¿no? Hacia la 18 me pareció una cosa tremendamente bien chistosa en aquel momento, porque me recuerdo que en aquel momento yo era estudiante de Bellas Artes. Y algunos maestros de Bellas Artes nos habían invitado a que participemos en la exposición y fuimos, hombres y mujeres, las mujeres más asustadas que los hombres, en la chiva, llegar a la 18, entrar a la Mil Amores, recorrer la exposición que prácticamente era como que recorrer todo el burdel, ¿no? El bar que había allí. Y eso causó una conmoción tremenda, ¿no? Yo creo que no solamente a nivel público, sino también ya en otros escenarios, como en el caso del Colegio de Bellas Artes, porque al siguiente día, Bueno, toda la semana, habían posturas a favor y en contra, unos, qué bacán, ¿no? En la 18, una exposición pictórica, que no sé qué, y otros, pero profesor, ¿cómo va a creer? ¿A dónde usted nos lleva? No, pero yo creo que esa exposición tuya fue una exposición que interpeló a ese imaginario simbólico, primero a la representación de lo que se sobreentiende como una galería, ¿no? La gente está acostumbrada a estos lugares bonitos, ¿no? Que hay en Las Peñas, que hay en Urdesa, en algún momento hubo en el sur, ¿no? Donde existen condiciones, entre comillas, óptimas, ¿no? Para una exposición pictórica. Pero ¿quién se va a imaginar que en la 18, que en un bar, en el Mil Amores, se convierta en una cosa que adquiera no solamente un carácter pictórico, sino también un simbolismo museístico, ¿no? Porque es prácticamente al montarse una exposición, una exposición de arte, le estás dando esa caracterización museística a un espacio que no es prácticamente utilizado para aquello. Jorge, ¿cómo vio esos pros y esos contras de cuando se hicieron las exposiciones en la 18? Bueno, primero fue ir a hacer un estudio al terreno, porque tú sabes que la 18 es un lugar súper rojo, ¿no? En este sentido, ¿no? Entonces, y hacer un monitoreo de la sociedad y los pusher y toda esta gente que manejan la droga y que manejan a las damiselas, a las chicas. Entonces son súper peligrosos. Entonces yo tuve que hacer una mediación 2 meses antes de la exposición para poder llegar y buscar los permisos para convencer a la dueña de que iba a ser un proyecto cultural donde todas iban a participar y todos somos artistas, ¿no? Entonces ella lo que primero me dijo es: mis chicas seguirán trabajando. Perfecto, es parte de la exposición. Entonces
la exposición tomó cuerpo, ¿no? Tomó cuerpo. Tú sabes que la política también se prostituye. Entonces, presentarla, porque es una obra social, política y de protesta, y abarca muchas cosas, muchos conceptos. Bueno, Cronfle estuvo ahí, Rory Cronfle, me pareció un aporte muy importante. Tuvo Héctor Napolitano y muchos críticos de arte también que se presentaron, gente que yo no conocía, no me acordaba de ti, de tú que habías estado en esa exposición, me parece que lo saboreaste bien. El resultado de todo esto era traer, era un homenaje que censuraron una obra mía en el MAC de Manuelita Sáenz, que traían las cenizas del Perú y todo este holocausto que le iban a hacer a Manuela Sáenz, a la 18, pero como era la amante de Bolívar, la llevé, el trabajo mío era llevar a Manuela Sáenz a ese burdel, ¿no? Y eso fue lo más satisfactorio para mí, ¿no? Y esa mezcla entre artistas, poetas, locos, bandos, prostitutas y todo eso, le dio esa calidad a obra de arte, ¿no? Me parece que fue un trabajo súper interesante el que se hizo ahí. Y ese iba a ser la previa para la Bienal Internacional de Cuenca, ¿no? Donde yo monto ya la exposición completa en la Bienal de Cuenca. Es lo mismo, trasladar la 18 a la Bienal. Que en Cuenca fue fue increíble, ¿no? Porque de los 45 países que participaron, todos estuvieron en Guayerótica, porque Guayerótica se llamó allá, y platos a la carta en la 18. Entonces fue una exposición que todavía las personas que concurrieron a Guayerótica en Cuenca lo tienen en la memoria, ¿no? Me pareció un trabajo súper interesante hacer este bar allá en Cuenca. Sí, me imagino, qué interesante, ¿no? Esa interpelación. Me parece interesante, ¿no? La postura que tu obra trata de plasmarse a partir de un acontecimiento que no solamente fue político, ¿no? El tema de Manuelita Sáenz, de la ceniza, sino también generó todo un entorno ideológico, ¿no? Porque en aquel momento, bueno, estaba el tema Claro. de la Venezuela de Hugo Chávez, había una connotación simbólica, ideológica en torno a Manuelita, estaba el debate, obviamente, de resignificar, de devolverle esa codificación y esa característica histórica de luchadora que tenía Manuelita Sáenz, ¿no? Desde la visión un poco conservadora, que se la veía siempre como que la mujer detrás del libertador, ¿no? Y que cumplía otro tipo de cánones, ¿no? Y no el tema de ser la acompañante, no solamente en la caracterización del amor, sino también desde las luchas en los procesos independentistas. Y eso determinó un debate tremendamente amplio, pero hay un punto que tú tocas que me parece sumamente interesante, el tema de la prostitución en la política. Yo creo que tu obra, no se puede analizar tu obra si no se analiza el entorno político. Así es. Pocos artistas que realmente reconoce y reivindica y aporta el lenguaje pictórico desde la visión y la reflexión de la política, ¿no? Y tu obra es una obra no solamente que se revela o que interpela, sino que también trata de mostrarse políticamente a favor de los sectores invisibilizados por la sociedad. ¿Cómo tú caracterizas tu obra dentro del entorno político? Principalmente porque estamos hablando de Guayaquil, ¿no? Una sociedad que está en un entorno socioeconómico vinculado al tema empresarial, que no solamente está dentro desde la lógica económica, sino también desde la lógica ideológica, dentro de la hegemonía mediática, ¿no? Del simbolismo y la representación de una opinión pública que piensa que el arte debe estar alejado de todo contenido político o ideológico. ¿Cómo tú caracterizas ese contenido político que hay en tu obra?
Para mi punto de vista, el arte es político, ¿no? De todos los puntos de vista que se quiera ver. Los artistas estamos topando verdaderamente problemas políticos y sociales que tienen que ver con nuestra sociedad, con nuestro país, ¿no? Por ejemplo, había un caso importantísimo, retrocediendo un poco, acuérdate que había una pandemia que era el SIDA. Entonces, también se hizo una fusión contra todas estas enfermedades que ocurrían en ese tiempo. Bueno, y en lo político me parece interesante cómo los políticos, porque la política puede ser una cosa, pero los políticos, cómo maniobran y utilizan a nuestra sociedad, ¿no? Entonces, desde ese punto, ¿no? Por ejemplo, uno de los problemas que a mí me invitaron a hacer un proyecto en la comuna Data de Pozorja, ¿no? Que por política le querían quitar esa comuna, esa comuna se la querían quitar, la alcaldía de Guayaquil. Entonces, en este caso, el alcalde Nebot. Ya la habían desbaratado la comuna, ¿no? La tiraron casas abajo, hubieron 3 desalojos, heridos y todo ese tipo de cosas. Y un abogado de tierra que se llama el abogado Efraín Rodeles, que en paz descanse, me invitó a hacer este tipo de proyectos para que podamos, a través del arte, podamos ganarle la tierra a los comuneros. Entonces, fui con un proyecto. Ya había pasado el proyecto de los burros, donde nosotros generamos un problema social, también político, que dio fuerza para poder recuperar esta comuna. Entonces, ¿cómo el arte, cómo este trabajo ideológico cómo el arte puede trabajar en defensa de las comunidades, ¿no? Y la recuperamos. Y hoy en la actualidad es uno de los 10 lugares más turísticos del país. Creamos verdaderamente talleres convocamos a muchos artistas. En este estuvo el maestro Cauja, muchos artistas, como unos 40 artistas que estuvieron ahí, que fueron de mucho valor para que se pueda hacer una pieza escultórica que fue un delfín a la orilla del río, que más o menos a la orilla del mar, del Golfo de Guayaquil, que tenía una extensión más o menos de 80-90 metros, ¿no? Y siguió ese inicio, y hoy en día la sociedad goza de sus beneficios que le da, dado el aporte cultural en este sentido, ¿no? Entonces, como vemos, el arte sí tiene esa provocación y esa defensa ante los pueblos, ¿no? Y esa es la gran lucha y ese es el compromiso de cada uno de nosotros, ¿no? De los artistas que verdaderamente dan la cara y pueden hacer una lucha social. Claro, yo creo que históricamente en nuestro país, desde la plástica también se ha venido desarrollando, ¿no? Una postura que esté a favor de los sectores populares, ¿no? Que reivindique el papel de la población. Me parece una cosa genial el trabajo que realizaste en la costa ecuatoriana, que yo creo que es fundamental, y principalmente con los aportes que han tenido el resto de artistas. Es una cosa sumamente interesante. Pero tratemos de volver un poco al pasado, ¿no? A los primeros años. Tú te iniciaste como publicista de exteriores. ¿Cómo llegaste al tema de la plástica? Claro. Bueno, yo a muy temprana edad me dedicaba a la publicidad, tenía una agencia de publicidad, trabajaba para muchas compañías aquí en el Ecuador, aquí en Guayaquil más que nada. No sé si las puedo nombrar, trabajé para muchas, para la Feria Internacional, donde yo hacía carteles, letreros y todo tipo de cosas, y propagandas en edificios.
murales en edificios de 5, 6 pisos, 7 pisos. Entonces, dibujos a gran escala. Conseguí esa habilidad y esa técnica para el dominio de todo el dibujo, ¿no? De la pintura en este caso. Pero se abrió un taller en el Museo Municipal que lo dirigió el maestro Manuel Ugarte, un gran maestro, un gran profesor. Con él me inicié, que fueron mis primeros pasos, ¿no? Antes tuve unas clases no, él fue el primero, Manuel Ugarte, Manuelito Ugarte. Un gran respeto y un gran saludo a Manuel y un abrazo grande. Uno de los grandes maestros que ha tenido y desconocido, y no han hecho ningún reconocimiento al maestro, que eso es una vergüenza, ¿no? De los ministerios de cultura, de los que están manejando el arte. Hoy, en el bicentenario que hicieron en el Museo Municipal, estuvo Hernán Zúñiga que puso obras de él. Bueno, por fin. Con Manolito Ugarte se comenzó y tuvimos más o menos unos 6 meses de taller, pero se terminaron las clases. Entonces Manuelito dice, ahora nos toca ir a nuestro propio taller, al Parque de las Iguanas. Y ahí estuvimos año y medio con Manuelito. Bueno, Manuelito tuvo un problema de salud y nos abandonó. No nos abandonó, siempre estábamos en conversación, pero cayó un poco enfermo. Y se abre, en ese mismo tiempo, hablamos del 89, ¿no? 89-90, se abre el taller de gráficas Galo Galesio en la Casa de la Cultura, dirigido por el maestro Hernán Zúñiga Galván, ¿no? En la cual hicieron una selección, una convocatoria, y yo estuve entre los 10 artistas, entre los 10 aspirantes al taller de gráfica, ¿no? Donde un taller increíble, ¿no? Con los que estuvieron ahí, tuvo Walter Páez, tuvo Ala Condratova, o sea, artistas que han tenido una buena imagen artística a través de los tiempos, ¿no? El mismo Hernán Zúñiga y muchos artistas de peso que se integraban, incluidos Jorge Velasco Mackenzie, Dalton Osorno, poetas, Jorge Martillo Montserrat, y otros que visitaban el taller. Se enriqueció en la parte conceptual, ¿no? Llamémoslo así, ¿no? Cada uno aportaba en la cuestión creativa con los artistas. Y este taller se hizo se hizo un movimiento muy increíble, ¿no? Lamentablemente se cerró. Pero mi siguiente paso fue con Hernán Zúñiga, que hizo una labor muy importante también con la gráfica, en la cual trajeron muchos artistas, bueno, vinieron 2 artistas cubanos, Carlito del Toro y Raúl Paneca, la cual aportaron mucho para el desarrollo gráfico y cultural en Guayaquil. Hubo un movimiento muy chévere en ese tiempo, ¿no? Y hicimos trinchera en ese taller donde participábamos en salones nacionales y todo este tipo de eventos y exposiciones que teníamos, ¿no? Ese fue el crecimiento mío en cuestiones de las artes, ¿no? Hay un punto que me parece interesante, ¿no? Que yo pensaría de que habla de un antes y un después en tu obra. 1995. Tratémonos de situar en ese contexto histórico, ¿no? Estábamos a un año de que Abdalá Bucaram llegue al poder. Pero en 1995 inicias con expresionismo criollo como tu primera exposición individual. Pero me parece una cosa interesante con expresionismo criollo porque es allí donde inicias con la creación de estos seres deformes que deambulan, ¿no? Por todos estos sectores y estos recovecos del Guayaquil popular, del Guayaquil escondido, de ese Guayaquil invisibilizado. ¿Qué te hace proyectar en ese momento o reivindicar un sector que políticamente era abandonado? Estéticamente, hablemos no solamente de las artes plásticas, sino de otros sectores también de las artes para 1995, estéticamente también era invisibilizado,
desconocido o descolado, si lo queremos hablar con el lenguaje coloquial actual. Pero tú retomas, reivindicas y posicionas a estos personajes. Posicionas a la plebe, posicionas al subproletariado guayaquileño. ¿Qué te anima para 1995 iniciar en la exploración de esas nuevas formas? Bueno, te cuento que es algo muy personal fue muy interesante esta exposición porque es justamente quien me ayuda mucho a preparar la obra, justamente Jorge Velasco Mackenzie, ¿no? Autor que recorrió los curos, las veredas, las alcantarillas de Guayaquil, donde extrae toda esa esencia de su poética narrativa. Entonces, como que me la transmite visual, ¿no? O sea, como que yo me convierto en un cronista de la ciudad. Me crié prácticamente en los suburbios de Guayaquil, fueron llegando a mi memoria estos personajes como Clarita, como Calimán y todos estos tipos de grandes héroes abandonados que caminaban en Guayaquil libremente, ¿no? Porque tenían licencia para ir a todos lados, no como ahora que tienen que pedir permiso para entrar al Malecón 2000, por ejemplo. Entonces, yo creo que el estudio de esta ciudad nocturna, donde prácticamente la calle principal es la 9 de octubre, se convertía en burdeles, se convertía en zona de vagos, de intelectual, poetas y de este tipo. Agarré esas piezas importantes, ¿no? Esas escenas de Guayaquil y trasladarla a la plástica. Entonces, con el poco aporte que había de preparación académica, porque siempre le han cortado a la juventud, ¿no? Políticamente hablo. Entonces, mi herramienta, que es el arte, me dio por denunciar todo este tipo de eventos, ¿no? Y además estos personajes, trasladarlo a una esfera grande. Por ejemplo, ¿cómo nace mi figuración o mi forma de dibujo? ¿Por qué te dibujo? No es porque no sepa dibujar, sino que me decía un gran maestro que saber dibujar, el buen dibujante aprende a desdibujar, ¿no? Entonces lo importante. Pero yo tuve un problema. En este caso, estuve casado con Ángela Llanes, una de mis primeras esposas. Tuve un problema, un mal embarazo, donde le encontraron una mola, un problema molar, donde habían varios fetos. Entonces comencé a hacer la investigación sobre este fenómeno natural. Entonces me decía el médico, el científico, me dice, sabes que ellos, a los que salen del útero, nacen y a los 10 minutos mueren. Entonces, una pena para mí, ¿no? Entonces, y yo comienzo a imaginarme, ¿no? Y a estudiar todos estos fenómenos naturales como bicéfalos, tricéfalos y todo este tipo de cosas, y los llevo a la pintura. Y ellos, en mi pintura ya no morían en 10 minutos ni en 20 minutos, sino que les he dado vida eterna, como que dicen hasta ahora. Ellos existen y cuentan esta historia de Guayaquil y toda la problemática política y social que existe verdaderamente en nuestra ciudad. Entonces estos dos personajes están ahí, ¿no? Y quedarán para la historia. Sí, sumamente interesante, ¿no? Un análisis muy fuerte, ¿no? Lo que tú planteas y también la inspiración con la que propones. Pero tu obra siempre ha sido censurada, ¿no? De alguna u otra manera. Tal vez objetivamente el poder o los tentáculos del poder, ¿no? Desde la caracterización ideológica
Parece que siempre han tratado, ¿no? de oponerse a la obra que tú planteas. Me parece interesante que ya para el nuevo siglo, para el 2007, tú focalizas tu obra netamente ya desde el papel de lo erótico y lo contestatario. Y hay una propuesta que me parece sumamente interesante, que fue Chino Mono Longo. ¿Sí? ¿Qué intentabas un poco trabajar de esta lógica, principalmente con el nombre, ¿no? Porque ya es como que estamos tratando de abrir la cicatriz un poco medio oligárquica de estas disparidades y este regionalismo absurdo que lamentablemente aún se mantiene en nuestro país y principalmente en nuestra ciudad. Bueno, Chino Monolongo nace con un chino, un mono y un longo. Bueno, con todo el cariño, ¿no? Estaba Wilson Pacha, un gran artista quiteño, un gran maestro, gran artista, de mucha experiencia también. Nos reunimos con él y Jorge Chan, otro pintor chino, que también hacía cuestiones eróticas, pero con ese toque político, ¿no? Entonces Chino Monolongo lo presentamos en la Universidad Católica, donde fue censurada la exposición, ¿no? O sea, apenas llevamos la obra, montando la exposición, chao, te fuiste. Nos censuraron la exposición, donde Roddy Kronfle nos hace el pedido de hacer la exposición en DPM, ¿no? En Urdesa, en la David Pérez McCall. Y se llamó la exposición Pequeñas Anécdotas de la Censura, ¿no? Donde fue verdaderamente un éxito esa exposición ahí con Wilson Pacha, ¿no? Que también es otro artista de gran peso aquí en el Ecuador. Oye, pero Muchas veces, a ver, no me acuerdo los detalles de las exposiciones porque no tengo que estar. ¿Cómo no te escuché? Te preguntaba cuál era el criterio, ¿no? Que en aquel momento la Galería del Mirador planteaba para no permitirte que expongas. Bueno, era una exposición que recogía el erotismo. Por ejemplo, en mi caso, yo hice una investigación del sexo en Guayaquil, ¿no? Y en mi estudio que yo tuve, que aquí en Guayaquil se hacía el amor cada 2 segundos. Entonces imagínate. Entonces, pero para no ponerlo muy grotesco en el asunto erótico, los personajes eran asambleístas, bueno, en este caso eran diputados en ese tiempo, ¿no? Eran diputados que estaban pintados en mi obra, ¿no? Porque es parte de la prostitución política de nuestro medio y en la actualidad siguen este gran burdel. Y lo mismo Pacha, ¿no? Y Jorge Chan, que era un chino, un arquitecto además, él había hecho una obra interesantísima sobre el Kama Sutra guayaquileño, ¿no? Y oriental, y es una mezcla también, una fusión ahí interesantísima. Entonces, hizo era una muestra muy rara también, ¿no? Porque, bueno, yo digo raro porque a veces lo feo es bonito, en este caso, hablando estéticamente, ¿no? Bueno, que para mí en el arte lo bonito, para mí no me significa nada, pero conceptualmente la obra sí hablaba mucho de la política en ese tiempo, ¿no? Hoy hay otro punto, ¿no? 2010. Volvimos de donde iniciamos esta conversación con este tour turístico, ¿no? Hacia el barrio de Tolerancia con tu exposición. Pero eso también marca un hito dentro del debate de la opinión pública, ¿no? Desde los conceptos de qué entornos
se pueden constituir o tienen esta calidad, ¿no? Estas características museísticas que entran en ese paradigma medio conservador de cómo se encasilla el arte. Y también la posibilidad, ¿no?, de ampliar otros sectores, otros bastiones para exponer, que me parecía interesante que la 18 se convierta, no solamente tenga esa característica por la cual tradicionalmente ha sido en nuestra ciudad, sino que también rompa con esa lógica de ser de convertirse de un sector de tolerancia a un sector que no solamente es de exposición artística, sino que también se vuelve en un punto focal para el debate estético y artístico y de crítica de arte en la ciudad de Guayaquil, yo creo que a nivel de todo el país. Pero de ahí se marca un punto, ¿no? Interesantísimo lo que tú acabas de decir, interesantísimo. Debería hacerse un análisis más de la parte de la academia, ¿no? De tomar Claro, que debería de haberlo, porque, a ver, porque es que la obra que tú planteas, yo creo que hay muchas ópticas de cómo se la puede analizar, pero desde las posibilidades de entender los espacios estéticos en la ciudad o las características en forma de exposición, bueno, ahí se rompe con todo las características sacrosantas, ¿no?, de cómo se ha concebido el arte en nuestra ciudad. Y yo creo que eso también merece una búsqueda y una reflexión, porque tú lo que estás haciendo es no solamente llevar la exposición o a un sector de la población, sino que también estás abriendo a la 18 al debate público desde las posibilidades políticas y estéticas. Es decir, que ahí hay otras lógicas, ¿no?, que no han sido analizadas, ¿no? Que no han sido analizadas. Y mira que lo más interesante es donde nacen estos personajes como artistas, ¿no? Tú lo llevas a la escena, ¿no? Como quien dice, a la escena del crimen. Entonces, donde las papas queman, ahí. Entonces, ¿para qué? Para que la obra tenga esa esencia, o sea, el que va a observar la exposición, el que va a la exposición, lo va a sentir, lo va a ver, lo va a oler, lo puede tocar, porque todo el mundo participó, ¿no? Y quieran o no, se fueron al cuartito. Entonces, lo saboreó en carne viva. Claro, no, fue una cosa tremenda. Yo recuerdo en esa época me parecía sumamente jocoso y súper rayado, ¿no? Pues, ¿quién hacía? Acostumbrados a ir a las galerías de Urdesa o del barrio de Las Peñas, ¿no? Y ver que esto se rompe, ¿no? Pero a partir de ahí surge también otra lógica, ¿no? Caballos de colores. Yo creo que eso te trae muchos recuerdos, ¿no? Porque bien o mal, yo pensaría de que hoy, luego de ya tantos años, yo creo que tal vez esta censura que nuevamente te la hacen, y bueno, y ahora desde Caballos de Colores más bien provocó que este debate se mantenga en la ciudad, que tu obra adquiera otras características en el debate de la opinión pública, porque esa es otra lógica, ¿no? En el tema de las exposiciones dentro del mundo de los circuitos culturales, ¿no? Siempre hay un público, ¿no?, perenne que es quien bordea, recorre las galerías, las exposiciones, pero con estos dos puntos, ¿no?, con la exposición en el Mil Amores y con Caballos de Colores, prácticamente tu obra se abre al debate público. Ya no al debate solamente de los artistas, tampoco ya no al debate del público que comúnmente sabe estar recorriendo las galerías o los eventos culturales, sino que también comienza a verse un debate ya en los sectores que por lo menos de alguna u otra manera no son consumidores directos de arte, y más aún, quienes no son consumidores de arte netamente guayaquileño, ¿no? Entonces ahí hay un nicho que prácticamente se devela, se discute, se debate, pero ¿cómo tú recibiste esta postura del municipio en aquel momento de echarse para atrás y ya no permitirte que expongas, ¿no?, que trabajes en el tema de Caballos de Colores? Mira, bueno, me llamaron para que pinte el caballo. Me dijeron, ¿sabes qué? ¿Cómo vas a creer que los caballos de colores tú no participes en la cuestión de los caballos de colores, Bueno,
nos puede hacer un boceto, pero yo hago el análisis, ¿no? O sea, ¿por qué los caballos? Ya en todo el mundo habían hecho las vacas, los camellos, los canguros y todo eso, ¿no? Una vil copia la trasladábamos como todo copión al Ecuador. Entonces yo dije, bueno, los caballos no son nuestros, los caballos los trajeron los españoles, ¿no? ¿Por qué no cogieron al bagre? ¿Por qué no cogieron al burro? ¿Por qué no trajeron al mono? La iguana, o sea, cualquiera de esto que era nuestro. Pero como el caballo es emblemático para esta alta alcurnia, esta alta sociedad, yo digo, voy a hacerles un caballo gay. Y entonces por esa razón me quitaron el caballo. Bueno, como me quitaron el caballo, bueno, ahora le pongo los burros. Y comencé a hacer los burros. Y mira tú, comienzo a hacer los burros y comienzan los artistas a llamar, ¿no? Y a unirse a los burros de colores. Y ya los comenzamos a poner en la ciudad y se convirtió en una plataforma de denuncia. Y todo el mundo comenzaba a denunciar a través del burro, ¿no? Bueno, donde ya le pusieron la cabeza al alcalde y el alcalde protestó, ¿no? Y se comenzaron a poner en lugares que ellos no permitían. ¿Por qué? Por ejemplo, si alguien tiene una mala práctica médica, la ponían en el hospital Luis Bernaza. Si había muchos problemas políticos, donde la gente comenzó a trabajar, hubo la censura de lo erótico en el municipio de Guayaquil, que lo censuró también Melvin Hoyos, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Le comenzaron a poner en la cabeza de burro a Melvin Hoyos, y hubo una cosa muy interesante. En el día que era el Salón de Julio, nosotros pegamos un burro ahí, en el salón, y lo premiamos. Me acuerdo que era de esta chica Cherry, un burro interesante, un burro rojo, que decía, quiero que me deje hasta por debajo de la lengua y el número de teléfono del alcalde de Nebo. Entonces la gente llamaba por el número. Y entonces fue interesante, porque bueno, hubo unos desnudos también que se presentaron ahí, bueno, estuve yo también metido ahí en la colada, y se hizo mayor el movimiento de protestas, ¿no? Entonces, cosa que no les gustó al municipio, y se multiplicó la cosa porque comenzaron ya las universidades a participar en esta cuestión de Quito, de Cuenca, de todos los lados. Yo iba a hacer los trabajos con los burros, hacíamos toda la fiesta y todo el rollo y los poníamos en la ciudad. Me mandaban burros de Chile, de China, de todos los lados, de España. Se pusieron burros en España, en Colombia. Entonces fue interesantísimo el proyecto de cómo el arte puede meterse en una cuestión política grave donde puede denunciar hasta crímenes, ¿no? Entonces por eso fue interesante y tumbó la plataforma del proyecto de los caballos de colores, ¿no? Prácticamente lo tumbó. Entonces, en la cual sacan no le gusta al alcalde Nebot y saca una recompensa para mi captura, ¿no? Antes lo habían capturado a Lum, el de la chanchocracia, entonces él dijo que él no era, con justa razón, y verdad que no era. Entonces, bueno, pusieron la captura para que me cojan, pero me abrieron las puertas para que yo haga la exposición en el MAC, ¿no? Haga la exposición de los burros. Yo colocando los burros en la parte de atrás, vienen más de 50 robaburros, municipales, entonces, y se me llevan los burros. Entonces, eso le dio más cuerpo a la exposición, donde verdaderamente fue una experiencia maravillosa porque estuvimos casi un año burreando en el Ecuador. Sí, yo recuerdo. Ahí sale Don Burro. Tremendamente interesante. Y de ahí sale Don Burro, que fue ya
candidato y toda esta cosa, y lo llamaron a las urnas, iba a votar y todo, y aún sigue, ¿no? Esas son cosas que uno va dejando una buena huella, ¿no? Para que el arte no tan solo es pintar bonito, exponer una galería, no hacer un trabajo de conciencia y de protesta sana ante toda esta corrupción que existe en este momento, ¿no? Y de ahí, con los burros, nos llamaron a la Bienal Internacional, a un conversatorio con un colectivo que se llamaba Cuarto Aparte, que lo maneja Falco, ahí en Quito, en Cuenca, ¿no? Hay un punto interesante, ¿no? A ver, 2010. Era ilegal todavía en aquel momento hacer murales, ¿no? Y con los burros de colores la gente se lanzaba, los artistas y otros sectores que se mantenían en ese momento parte de la iniciativa, ¿no? Comenzaron no solamente a pegar con papel craft los burros, sino también muchos a dibujarlos, ¿no? Hay que recordar que en aquel momento tampoco era ilegal, pues no es como ahora, que a la final, bueno, tienen las posibilidades de hablar con el dueño de una pared y decirle, bueno, queremos hacer un mural, tal vez de alguna manera una carta al municipio, y bueno, no te dicen nada, pero en aquel momento era ilegal, prácticamente era un delito, ¿no? Que pagabas con prisión, ¿no? Si te encontraban haciendo murales, graffiti, ¿no? Y pegando los burros, porque yo sí recuerdo de que también noticiosamente se habló hasta de un recorrido de la policía municipal para tratar de buscar en los lugares en que estén los burros allí pegados. O sea, era una cosa muy, muy lógica, ¿no? Porque no era la competencia, ¿no? de la policía municipal. Más sin embargo, estaban ahí como que detrás, ¿no? Había un sentimiento tal vez de frustración. O un sentimiento, no sé, de molestia, ¿no? Porque el guayaquileño, ¿no? En toda su visión costumbrista, muy cultural y muy real de su entorno, los llama muy jocosamente, otras veces con iras, a los policías municipales como robaburros, pues. Entonces, como que también a ellos les echaba. Claro. Y ahí el robo mayor era el alcalde, pues, ¿no? Entonces sí le chocó la cuestión, o sea, fue una cuestión muy, muy dada, ¿no? O sea, se fueron dando los resultados, se fueron dando las cosas, se fueron uniendo, ¿no? Y se convirtió en esa plataforma bellísima que el artista se desplayó, ¿no? Por ejemplo, el graffiti, y en este caso, bueno, como un proyecto de arte urbano, por ejemplo, siempre va a ser ilegal. Ya las cosas con permiso ya son obras pagadas que no tienen un valor estético, por ejemplo, ¿no? El grafitero que va e interrumpe una pared bueno, en otros países desarrollados lo hacen, ¿no? O sea, acá es vandalismo, pero dependiendo de lo que se haga, ¿no? Si tú lo haces de una manera coherente y apuntas a donde vas a ir, sí. Pero si dañas el ornato de algo, yo creo que tienen razón en meterte preso. Bueno, ahí así, pues, ¿no? Pero esto también un poco nos interpela, ¿no? Analizar el papel no solamente del poder político, de la hegemonía política en nuestra ciudad, medianamente tal vez en nuestro país, sino también esto un poco nos interpela al entender la visión que podemos tener nosotros sobre las políticas públicas culturales, ¿no? ¿Cómo tú concibes la cultura en Guayaquil? Pero no desde la cultura popular, no desde los procesos de creación independiente de los artistas, de las artistas, sino desde el papel de la función pública. Porque gran parte de tu obra que también ha sufrido, por así decirlo, o ha sido golpeada por esta hegemonía del poder político de turno, ¿cómo tú concibes hoy estos años en Guayaquil, estos últimos, hablemos de
4 o 5 años de gestión pública de los sectores de la cultura, ¿no? De los sectores gubernamentales de la cultura. ¿Qué tú crees que le hace falta a Guayaquil? ¿Por qué no avanza? ¿Cuál es la visión que tú tienes del entorno cultural estatal, ¿no? Mira, rotundamente en todos los tiempos al Ecuador le ha faltado Ministerio de Cultura, no ha existido. Solo ha habido un edificio y todas las cosas se han venido dando a dedo en todos los sentidos. Desde que cualquier artista va y pide una sala, le dan 4 o 5 años para que la pida, ¿no? Para que le den. De ese punto de vista. Fondos concursables, por ejemplo, todo ha sido a dedo. Entonces todo este manoseo ha hecho verdaderamente un atraso gigantesco a la juventud y que se están un atraso gigantesco a la juventud artística. Y no tan solo a la juventud, a todo el mundo, ¿no? De este compadrazgo ministerial. Entonces, yo creo que, no sé, anular el ministerio o qué sé yo. Entonces, la mayoría de los artistas votados en el Ecuador, mi hermano, manejando un carro, teniendo un negocio, pero del arte no puede desarrollar nada porque todo está repartido, ¿no? ¿Consideras que durante estos años pudo haber algún aporte interesante desde el Ministerio de Cultura para Guayaquil? Ninguno, no ha habido, totalmente no. Peor estos últimos años. El Ministerio de Cultura absolutamente no ha hecho nada. Mira, hicieron la cuestión del Festival de Loja. ¿Qué hicieron primero con el Festival de Loja? Repartirse la plata, mi hermano, ¿no? Y los artistas que participaron en la primera y segunda festival fueron extranjeros quienes se llevaron el dinero y querían que los ecuatorianos vayan a trabajar gratis. Pero ahí hay mucho reparto de plata, hay denuncias, quienes lideraron eso, ¿no? Yo sí tengo hasta pruebas de eso. Entonces, imagínate, ¿cómo va a desarrollarse artísticamente el país? Artísticamente el país. No, los artistas estamos mal. Los artistas estamos mal, verdaderamente mal. Hay instituciones muertas que son cadáveres, por ejemplo la Casa de la Cultura de Guayaquil, hermano. Con espacio botado, la biblioteca, es algo como dice Jorge Velasco Mackenzie. Esa biblioteca que tienen, no va nadie, no generan verdaderamente el arte. Son cosas pequeñas que se hacen. El arte debe salir de verdaderamente de los edificios, de las casas. Mira, hay tantos licenciados en artes graduados en Guayaquil. Pregúntate si uno está trabajando en arte. Están haciendo publicidad, están vendiendo, tienen sus negocios. Son taxistas, soldadores, hacen otra cosa menos arte. Todos los artistas lo que hacen es esperar los salones de julio, salón de octubre, el festival para ver si ganan un premio. Y además, lo peor, la universidad y todos los que están manejando el arte, verdaderamente ya dejen crear a los jóvenes artistas, ya déjenlo. Que verdaderamente las obras de arte sean netamente de ellos, sino que, mi hermano, ya mucha revista, mucho copy-pega y todo eso. Entonces, el artista debe ser un verdadero creador. Hay que aportar mucho a la creatividad y el talento de cada joven, ¿no? ¿Qué hacen las universidades? Ponerte un video o manejar programas culturales en otros países que ya son caducos, metérselos en la cabeza a los jóvenes pintores y estar en
en esa copia constante, ¿no? Y no tienen ese desarrollo, no lo dejan desarrollar prácticamente al artista. Y ese verdaderamente ha sido, por eso es que los jóvenes, mira, hay 4 o 5 artistas de estos 30 años que verdaderamente han pegado internacionalmente, que verdaderamente han podido estar fuera del país y haciendo cosas interesantes. El resto, mi hermano, hay chicos que han ganado 5 o 6 salones, hasta 10 salones nacionales, porque siguen premiándolo y siguen manteniéndolo a lo que ellos quieren que pinten. Ya es hora que el artista se revele y haga su verdadera creatividad. Ya es hora que las universidades dejen de manipular a los artistas para que verdaderamente surja un verdadero talento ecuatoriano. Vayámonos a Colombia, vayámonos a Chile, Brasil, ¿no? 30, 40 años más adelante que nosotros, y nosotros seguimos copiando a los europeos o a norteamericanos. Ya es hora de hacer funcionar nuestra cabeza y decir que los ecuatorianos tenemos buen talento para salir adelante y dejar que la creatividad ecuatoriana siga un camino de prosperidad. Mira que me parece tan precisa tu reflexión, ¿no? Y eso me recuerda a David Alfaro Siqueiros, cuando él planteaba el arte público, arte para las masas, arte trascendente, ¿no? Este gran muralista mexicano. Pero yo creo que en nuestra ciudad lo que sucede es que tal vez quienes han administrado la cultura desde los diversos espacios que tú ya lo has nombrado, dada tal vez una que otra excepción, pero son muy contados. Yo creo que si hacemos una valoración de quienes han administrado los espacios culturales en Guayaquil en los últimos 15 años, tal vez, creo que son muy contados, así hasta nos sobran dedos en las manos. Pero lo que yo sí creo que no existe una real administración pública, no existe un real proceso de... Se bajó un poco el audio, no sé qué pasó. Se nos fue el audio, ¿qué habrá sucedido? Probablemente puede ser tu micrófono, porque yo creo que acá sí no hay ningún problema. No sé si allí ya me escuchas mucho mejor. Se bajó un poco el audio, no te escucho. Bueno, lo que te decía acerca de las posibilidades de una mayor interrelación entre el entorno cultural, las políticas públicas, las posibilidades de generar mayores espacios. No sé si allí ya me escuchas, Jorge. No te escucho, se bajó el audio. Puede ser tu teléfono, tal vez, no sé. ¿Me escuchas allí? Miguel, se bajó un poco el audio, no te escucho. Entonces, no sé si podemos hacer un pequeño break y vamos a tratar de solucionar el audio y tratar de volver en un minuto, ¿sí? Así que no se nos vayan del Guaraguao. Siempre nos pasa esto, ya no es culpa nuestra, lastimosamente el servicio de internet a veces funciona, a veces no. Y son estos gajes del oficio a nivel virtual que nos toca ir aprendiendo. Así que ya regresamos, veamos cómo... No te escucho, Miguel. Nacido en el Guayaquil nocturno, rodeado de suburbios y personajes complejos, su pintura se presenta desafiante ante la realidad marginal del puerto. Se inició como publicista de exteriores y hoy ocupa un sitial en la plástica, por su lenguaje crudo y frontal en medio de censuras, polémicas y alegrías. Esta noche, Jorge Jaén.
Estamos de vuelta y yo creo que ahora sí ya me escucha Jorge. ¿Me puedes escuchar, Jorge? Tal vez, ¿no? Es posible que me escuches, tal vez. No me escuchas todavía, ¿no? Bueno, es propio del trabajo a través de la plataforma de internet. Nos imposibilita a veces, otras veces no. De alguna u otra manera nos ha fallado el audio en este momento. Lastimosamente hay graves problemas con el tema del servicio de internet, que no es para, no solamente con uno, sino con todos. Hay ese gran inconveniente. Pero antes de finalizar o hasta solucionar los problemas del internet, quiero mandar un saludo respectivo de quienes nos están en este momento escribiendo, de Natalie Jaén, Macías e Isaac Delgado, Esmeralda Muñoz, Alemania Guarderas, quien también nos está viendo. Un fuerte abrazo para Alemania. Y también vale señalar y aprovechar el momento para enviar un saludo al presidente de la Asociación Cultural Las Peñas, a Víctor Peña, que entendemos que en estos momentos se encuentra delicado de salud. Así que de parte del Instituto Cultural Nuestra América y de parte también de quienes hacemos la producción del Guaraguao, queremos enviar al maestro Peña el mejor y el más sincero de los abrazos y una pronta recuperación. Así de igual manera a los amigos y compañeros de la Asociación Cultural Las Peñas, un fuerte abrazo, mucha solidaridad. Nosotros esperamos que pueda recuperarse el maestro Peña y esperamos que también no haya mayores inconvenientes. Creo que con Jorge se nos ha complicado el tema, lastimosamente, así que para no cansarlos más, queremos agradecer a cada uno de ustedes por habernos acompañado hoy en este programa. Lastimosamente los temas del internet muchas veces nos complican, pero esto no se queda así. Vamos a ver si podemos hacer una segunda parte con Jorge Jaén y tratar de debatir los nuevos proyectos que él tiene, la visión también que él tiene sobre el entorno cultural de la ciudad, sobre las políticas públicas, el papel, como él ya había mencionado, en cuanto a los jóvenes que puedan desarrollar y promover, generar mayores procesos de creación. Así que yo espero que también nos acompañen todos ustedes en este segundo video, en esta segunda entrevista que les quedamos debiendo y que también lo quedamos debiendo a Jorge, porque lastimosamente por algún motivo ya no es posible que nos escuche. Así que queremos enviarle un fuerte abrazo a todos ustedes y nos vemos el próximo martes en el Guaraguao. Nacido en el Guayaquil nocturno, rodeado de suburbios y personajes complejos, su pintura se presenta desafiante ante la realidad marginal del puerto. Se inició como publicista de exteriores y hoy ocupa un sitial en la plástica, por su lenguaje crudo y frontal en medio de censuras, polémicas y alegría. Esta noche, Jorge Jaén.